Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 47 de Desafío 2018, aquí terminando la cuarta temporada en C5N. Faltan todavía 2 programas, estamos terminando el año. Vamos a entrevistar hoy en Desafío al exministro de la Corte, Raúl Eugenio Zaffaroni. Un jurista emblemático, tal vez el más representativo del llamado garantismo. Justo en el día en el que el garantismo, las garantías respecto al accionar de las fuerzas de seguridad se ven seriamente amenazadas, porque justo hoy el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich publicó una resolución modificando la reglamentación para el uso de armas de fuerza por parte de las fuerzas de... el uso de armas de fuego, perdón, por parte de las fuerzas de seguridad. Una resolución muy peligrosa, muy delicada, porque habilita en alguno de sus considerandos, de sus especificaciones, habilita el gatillo fácil. En un país donde lamentablemente tenemos, y no muy lejanos, muy cercanos, antecedentes de uso de gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad. 2 ejemplos nada más, después vamos a abundar con Zaffaroni. Detalla la resolución casos en los cuales, ante un peligro inminente, la fuerza de seguridad, un policía, un gendarme, un prefecto, puede disparar, puede hacer uso del arma de fuego. Presten atención lo que dice, se los voy a leer textualmente. Un caso de peligro inminente. Cuando integrase el supuesto delincuente, cuando integrase un grupo de 2 o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos o haya lesionado a terceras personas. Es decir que, por ejemplo, si alguien está en un grupo de 30 y uno de esos 30 disparó o lesionó a alguien, eso habilita a la fuerza de seguridad a disparar a los 30. Suena así de irrazonable, pero así está redactado. Otro ejemplo, textual, de qué caso específico es un peligro inminente que habilita a la fuerza de seguridad a disparar, a usar arma de fuego. Dice, cuando efectuase la persona movimientos que indiquen inminente utilización del arma, de un arma. Es decir, que va a tener cuidado de tratar de rascarse la axila o tratar de rascarse otro lugar, porque eso puede ser interpretado como una potencial agresión y habilitar, no una prevención, habilitar directamente el disparo. Bueno, por esto decía que la resolución de hoy amenaza gravemente las garantías respecto a el uso de armas de fuego por parte de la fuerza de seguridad en el país de Chocobar, en el país de la muerte de Rafael Nahuel, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, con Zaffaroni no vamos a hablar solo de eso, le vamos a preguntar por declaraciones que hizo Cristina respecto a la justicia, le vamos a preguntar qué cree él que debería ser un eventual futuro gobierno de Cristina con los presos del kirchnerismo que tienen condena firme. Le vamos a preguntar por un montón de otras cosas. En el habitual segmento de Desafío Económico, Emanuel Álvarez Agis sigue buscando las razones, las causas, los culpables de la inflación. Y hoy va a desafiar la idea de que la causa de la inflación es el Estado y el déficit fiscal en que incurre el Estado. Y por supuesto no podía ser de otra manera, por el impacto, por la importancia, por las repercusiones. Vamos a dedicar buena parte del programa al G20, hay expertos invitados, la columna de José dedicada a ese tema. En el G20 se hablaron de muchas cosas, pero hubo de muchas otras cosas que suceden en el mundo, muy graves e importantes, de las que no se habló. Les decía, en la reunión del G20, en la cumbre aquí en Buenos Aires, se habló de comercio, se habló de proteccionismo, se habló de cambio climático, se habló del futuro de trabajo, y pese a que el título formal de la reunión es un futuro equitativo y sustentable, sobre equidad
o si ustedes quieren, la contracara, sobre desigualdad prácticamente no se habló. Pese a que varios de los presentes, por ejemplo, la titular del Fondo Monetario Internacional, cuando está en eventos académicos hace hincapié, pone énfasis en el problema que la desigualdad que hay en el mundo implica para el desarrollo humano. Sin embargo, cuando hay que definir cosas, de desigualdad no se habla. En Buenos Aires no se habló. Los invito para ilustrar una manera muy gráfica de ver el nivel de desigualdad que hay en el mundo. Generalmente se lo suele medir a través del ingreso, es decir, cuánto es la diferencia de los ingresos que reciben distintos grupos de personas o del ingreso que en promedio que hay en diversos países. Lo que van a ver ahora no es desigualdad de ingresos, sino que es desigualdad de riqueza, es decir, desigualdad patrimonial. Esto que están viendo ustedes es la desigualdad de riqueza en el mundo, clasificada por categorías. De menor a mayor, a ustedes están viendo los países en rosa, son los países en los cuales per cápita un adulto tiene de riqueza neta, es decir, el patrimonio menos lo que vende, entre 500 y 1.000 dólares. Y ahí ven ustedes África, subiendo de color hasta llegar a dos países en el mundo, los más ricos, que tienen per cápita, cada adulto, una riqueza promedio de 500.000 dólares hacia arriba. Ese es el mapa del mundo donde claramente se ve cuáles son las regiones más ricas, cuáles son las regiones más pobres y la enorme diferencia que hay. Esto es una página que se las recomiendo, como ustedes ven, muy gráfica, muy clara, muy ilustrativa, que se llama How Much. How Much, como cuánto, How Much. Y estos datos en esa página se basan en un estudio que todos los años realiza un banco de inversión de los más importantes del mundo, que se llama Credit Suisse, que a través de la información que maneja de bancos de inversión llegan a este tipo de datos. Este es el mapa de la desigualdad. Empecemos a focalizar en distintos continentes. Veamos qué pasa en nuestra región, en Sudamérica. Ahí la tenemos en su mayoría en color naranja, es decir, en una categoría que va de los, no alcanzo a ver ahí, 5.000 a, ahí veo mejor, de, a ver si me ayudan, de 5.000 a 10.000 dólares per cápita, no, a más. Este es el naranja, abrímelo un poquito más. El naranja, de 10.000 a 50.000 dólares per cápita por adulto. Y ahí tenemos el dato de Argentina, que curiosamente no es un país en la región que esté por encima del promedio. El promedio de riqueza que tiene cada argentino, cada adulto, es de 11.500 dólares. Menos que Uruguay, mucho menos incluso que Brasil. El único país que está en una categoría superior de América del Sur es Chile, muy por encima de Argentina, con 62.200, y un país, uno de las Guayanas, creo que es Surinam, que también está en una categoría más alta. Fíjense, por debajo de Argentina, en el continente están Bolivia y Paraguay, con menos de 10.000 dólares per cápita de riqueza. La riqueza cuenta lo que uno tiene ahorrado en efectivo, más su riqueza patrimonial en inmuebles y todo lo que eso cuenta, descontado las deudas. Pasemos ahora a ver qué pasa en uno de los continentes más ricos. Ahí vemos todo en verde, no en la categoría más alta, que es de 500.000 o más, sino en la segunda, que es entre 100.000 y medio millón de dólares. Ahí está Estados Unidos, ahí está en Canadá, y más abajo, sin llegar a esos niveles, está México en una categoría similar a la de Argentina. Veamos ahora qué pasa en Europa, otro de los continentes ricos, pero en Europa, sin embargo, van a haber una grieta entre lo que es la Europa occidental y lo que es la Europa oriental. La occidental todo de verde,
con 2 países en la categoría más alta, que son Suiza, ahí ustedes lo están viendo, el más oscuro, e Islandia. País chiquitito, pero con un nivel de vida muy elevado y muy rico. Y por último, en contraste, nos salteamos Oceanía, nos saltamos otra parte de Asia, vemos el continente más pobre. Ahí no hay verdes, ahí no hay ningún tipo de verde, apenas algunos países de naranja a nivel de Argentina, y tenemos los países más pobres, incluso algunos con un patrimonio por adulto, una riqueza por adulto de menos de $500, como el Congo, como Etiopía, como Mozambique. El único que se sale de estas categorías es Libia con 61.700. Esto tiene, por supuesto, toda la vinculación con la riqueza petrolera, aunque, hay que decirlo, muy mal distribuida en Libia. Una manera de ver uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, de los cuales muchos líderes, de los que estuvieron presentes en Buenos Aires y de los que no, se llenan la boca, pero al momento de tener que decidir y definir cuestiones importantes, no lo tratan. Se habló de globalización. Los invito a ver un poco, a disfrutar un poco de arte de gran nivel, en un tema, una murga uruguaya, hablando de globalización, la murga uruguaya más internacionalizada, más globalizada, que es Agarrate Catalina, que dicho sea de paso, está haciendo performances este fin de semana y esta mañana en la trastienda. Y Agarrate Catalina le dedicó un tema a la globalización, pero no es de ahora, es de hace algunos años. Presten atención, qué curioso, cómo Agarrate Catalina, hace algunos años, se burlaba de que en esta región, en América del Sur, las cosas iban bien, mientras que en el norte las cosas iban mal. Disfruten un minuto, un poquito más, de Agarrate Catalina en un tema sobre la globalización. Sos europeo, si venís por acá, te pegamos un boleo. El juego no es ese, no vale meterse. El lugar para vivir no se debe cambiar. Globalicen allá, en su pueblo lejano, que le puede explicar a los africanos. Que no se nos vengan, que salgan, que vuelvan, no es lo mismo emigrar que globalizar. Para atrás, latino pelotudo, ¿para qué te pensás que está hecho este muro? La entrada y la visa no se globaliza. Vuélvase para atrás, globalice en su hogar. Globalizo de acá, como un tipo educado. Deja veo pasar a los globalizados. El mundo está cerca de puertas abiertas, pero no para entrar. ¿De qué mierda me hablas? Europa está poniéndose fea. La crisis llegó y subió la marea. La crisis llegó y subió la marea, eso era después del 2009, la crisis de Lehman. Bueno, nos metemos ahora con gente que sabe, que estudia y que es especialista en temas internacionales. Estamos con Leandro Morgenfeld, historiador del CONICET. Gracias, Leandro, por venir. Gracias por y invitarme. con Juan Gabriel Tocatlián, habitual invitado al programa, politólogo, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Itela. Leandro Morgenfeld, con mucho tino y mucho oportunismo, acaba de publicar este libro. Bienvenido, Mr. President, ¿no? La visita de Trump. Bueno, primera pregunta es, ¿qué evaluación y qué es lo que destacan de lo que sucedió en Buenos Aires con la cumbre del G20? Leandro. Para mí lo primero es que hay que deconstruir el relato exitista que está haciendo Macri, el resto del gobierno y la mayor parte de los medios de comunicación. Deconstruir. Deconstruir esta idea de que fue un éxito absoluto de la Argentina y de la cumbre del G20. ¿Por qué? Primero, la declaración tiene por título Consensos para el Desarrollo Equitativo y Sostenible. ¿Sí? Es todo un wishful thinking, un pensamiento de una voluntad, un deseo de cómo quieren que el mundo sea. Hoy hay más disensos que nunca en el sistema internacional. Como vos estabas mostrando en los gráficos que estamos viendo recién, tenemos un capitalismo que cada vez más desigual, más asimétrico entre regiones. Estábamos viendo recién que África, Latinoamérica y África son los 3 continentes obviamente más pobres, pero al interior de cada país más desigualdad económica, más asimetría. Y lo tercero, que estamos ante un momento de gran
insustentabilidad desde el punto de vista medioambiental. Así que las tres cosas del título no se corresponden para nada con la realidad. Segundo, que elude los temas principales. Es una declaración muy vaga, muy ambigua. El gobierno hizo malabares negociando hasta última hora para que hubiera declaración final, es decir, para que no fuera la primera cumbre del G20 sin declaración final, como ocurrió con la última cumbre del G7 este año, como en el Foro Asia-Pacífico hace 10 o 15 días, pero los temas principales no se trataron. Desigualdad económica, que era lo que vos mencionabas, el tema del cambio climático, que se menciona pero con un disenso explícito en la declaración final. Estados Unidos confirmando que se va del acuerdo de París. Se va del acuerdo de París, lo que ya sabíamos de la cumbre anterior de Hamburgo. El tema de la no discusión de la posibilidad de la regulación financiera a través de distintos mecanismos, el tema de la deuda soberana, el tema de las crisis migratorias que hoy son claves en todo el mundo, ya no solamente en Europa, sino en Estados Unidos y también en América Latina. Es increíble, ¿no?, que viviendo el mundo la crisis migratoria, no solo de Europa, ahora, ¿no?, en México, Estados Unidos, Honduras y El Salvador, eso no figure como tema central. Es un tema social clave, es un tema económico clave y es un tema que está, digamos, moviendo todos los parámetros políticos, y eso no se trató, o se trató en forma muy laxa, muy ambigua, y la impugnación que está habiendo al multilateralismo en general, es decir, los ascensos de neofascismo, de líderes que dicen no sirve el sistema multilateral o no sirve este sistema multilateral. Me parece que son 5 o 6 tópicos claves que no se trataron. Juan Gabriel. A ver, yo creo que la moderación no es una virtud de los argentinos. La moderación. Y creo que lo que tratamos muchas veces de ver fenómenos, asuntos, desafíos con cierta desmesura. Y probablemente este tema de la reunión del G20 requiera evitar la desmesura y ponderar la moderación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir básicamente que aquellos que pronosticaban un fracaso rotundo, creo que erraron. Y aquellos que hoy pregonan un éxito inédito, creo que exageran. Esta fue una cumbre con un logro importante. El primero, que se haya realizado. El segundo, que los actores que venían en un contexto geopolítico muy tenso y con mucha fricción, finalmente por lo menos distensionaran su relación acá. En tercer lugar, que se lograra un comunicado que hay que entender que es declarativo, no es vinculante. Y por lo tanto, lo que yo me diría es en el hecho de que este evento ocurrió, salió satisfactoriamente, Argentina hizo las cosas que podía hacer, pero poner esto como el nuevo rumbo, como la expectativa de que con esto va a cambiar la situación geopolítica argentina, de que aquí hay unos dividendos hacia el futuro, pero inigualables, me parece una exageración innecesaria. Doy un ejemplo concreto. En la cumbre de China, en el año 2015, septiembre del 2015, Argentina firma un convenio con China por 14.000 millones de dólares de inversión de China en 2 centrales nucleares. Sabemos que eso no ocurrió, sabemos que la única que estaba pendiente el gobierno del presidente Macri, después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la desechó. Y por lo tanto, ahora tomamos una serie de acuerdos genéricos con China y tomamos una serie de comunicados conjuntos con otros países como la panacea de nuevas inversiones o nuevos focos y nueva atención sobre la Argentina. Yo sería más cauto, diría, ¿se logró algo? ¿Fue importante? Bien. Y el próximo capítulo es, ¿qué dividendos saca el país con esto? Ahora enseguida José en su columna va a referirse a eso, ¿no? Que si el gobierno puede capitalizar, qué rédito, si es que puede obtener algún rédito. Está clara la disidencia que tienen ustedes en el análisis. Tal vez es porque vos, Leandro, lo analizás en comparación a lo que debería haber sido una cumbre de líderes internacionales, y vos, Juan Gabriel, la ves con como realmente las cosas son, con más realpolitik.
Yo te digo, para mí ponerle la mesa, lo voy a decir rápidamente, ponerle la mesa y organizarle la fiesta a los representantes de las potencias más poderosas y que te aplaudan por eso, no es un éxito para los más débiles, sino todo lo contrario. Si vos haces esta enorme fiesta, que además muy cara, muy onerosa para una Argentina que se ajusta en todos los órdenes, y lo que estás haciendo es legitimando, por ejemplo, el ajuste que estás aplicando, ¿sí?, por presión del Fondo Monetario Internacional, que fue el gran invitado, además de los otros 19 o un poco más jefes y jefas de gobierno, me parece que estás utilizando este evento, ¿sí?, para una cuestión de legitimar un ajuste interno y de proyección política futura. Si uno lee todos los diarios, hay una lectura de que el gobierno va a capitalizar esto en un momento de debilidad política, de crisis económica y social, para proyectarse de cara al 2019. Creo que el gobierno fue a buscar una colección de fotos, en ese sentido es exitoso como estrategia de marketing electoral en un momento de debilidad política, pero si vos no discutís los temas que se necesitan discutir en la Argentina y en todos los países en desarrollo, es decir, no una agenda latinoamericana. Tu mirada es más de realpolitik, ¿no? Más pragmática, Juan Gabriel. A ver, yo no diría que haya tanta disidencia ni tanta diferencia. Yo lo que remarco es que esta era la cumbre realmente probable en el contexto en que se presentaba. Fijémonos en cómo la busca Argentina en el 2016, que es en el momento en que Macri la solicita. Macri cree que la globalización va a ser impetuosa, que va a haber una lluvia de inversiones, que Argentina iba a tener una economía dinámica, que iba a crecer al 2 o 3% y que por lo tanto en 2018, cuando se realizara, esto iba a ser un acto de coronación y la anticipación de su triunfo electoral en el 2019. Nada de eso ocurre, ni en el mundo ni en Argentina. Entonces yo digo, en función de eso, lo que se obtuvo, bueno, por lo menos se hizo como logro la convocatoria y el hecho político de sacar, digamos, un lugar en un contexto geopolítico muy complicado. Ahora, más allá de eso, no diría nada más. Los invito, José Natanson, en otra parte del estudio, focalizando qué puede obtener el gobierno de esta cumbre. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente, el gobierno concluyó la organización de la cumbre del G20. Efectivamente, como el mismo gobierno, el mismo presidente Macri se ocupó de señalar una y otra vez, nunca hubo tantos líderes mundiales reunidos en la Argentina. En eso el gobierno tiene razón, es decir, logró organizar una cumbre de manera más o menos fluida, no hubo grandes incidentes ni grandes problemas, salvo la llegada tarde de la vicepresidenta Michetti a recibir al presidente Macron de Francia, que después se subsanó. No hubo incidentes graves en las calles como sí hubo en la cumbre anterior en Hamburgo. El príncipe saudí llegó y se fue tranquilamente. Hubo una bilateral, desde mi punto de vista, relativamente importante entre el presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping. Es decir, hubo algunos gestos de distensión de algunas tensiones globales que se venían tramitando. A mí me parece que, por ahí lo pondría en estos términos, Marcelo, me parece que es importante entender que el gobierno no se propuso un objetivo ambicioso con el G20, se propuso generar una cumbre anodina, una cumbre mediocre. Si uno se fija los tres ejes que eligió el gobierno, Argentina era el país anfitrión y el país que por lo tanto tenía que definir los ejes de la cumbre, eligió alimentación sustentable, infraestructura para el desarrollo y futuro del trabajo. Como decían bien Juan Gabriel y Leandro recién, no se habló de migraciones, de guerra comercial, de las guerras que se están librando, por ejemplo, en Siria, en Yemen, no se habló de cambio climático, no se habló de crisis migratoria y por supuesto no se habló de desigualdad. Esto fue lo que permitió que se firmara este documento que estamos viendo acá, que fue el documento final de la cumbre. Uno podría decir, bueno, en algún sentido fue un éxito. En la cumbre anterior, en Hamburgo, no hubo unanimidad en la firma del documento, no se firmó documento en la cumbre de la PEC, que se realizó hace poquito, Trump se fue también sin firmar el documento, la cumbre del G7 que se hizo en Canadá. Es decir, venimos efectivamente en un multilateralismo en crisis. La estrategia del gobierno argentino fue la estrategia, uno casi podría decir, parafraseando un poco una palabra de otra época, de otra etapa del gobierno, fue una estrategia gradualista, es decir, apuntar bajo. Es
tratar de generar el menor ruido posible, garantizar la llegada, eso es algo importante. Estamos viendo acá la foto de familia, vinieron todos. Es cierto que hasta ahora nadie pegó un faltazo a la cumbre del G20, pero bueno, podría haber habido alguna ausencia, llegaron finalmente todos. En ese sentido, el gobierno de Macri se planteó un objetivo, como te decía, anodino. En alguna otra época, el gobierno argentino, durante la presidencia de Cristina Kirchner, 2014, por ejemplo, logró que en la declaración final del G20 se incluyera un párrafo llamando a los países a buscar un marco regulatorio para la reestructuración de deuda soberana en un momento de conflicto de Argentina con los fondos buitre. Es decir, hubo otros momentos en los cuales Argentina tuvo una actitud más agresiva, más soberana, más de defensa de sus propios intereses, digamos, ¿no? Veía a Cecilia Naón, la última embajadora del gobierno anterior en Washington, decir que Macri desaprovechó la oportunidad como anfitrión, que los anfitriones tienen por obvias razones más margen, más protagonismo, de imponer o de sellar alguna impronta, de fijar, aunque sea algún tema de agenda. Sí, efectivamente, hubo una estrategia deliberada del gobierno argentino de mantenerse como un simple facilitador del diálogo entre las potencias mundiales, que es algo muy sintomático y muy expresivo de la manera en la que tiene, de la estrategia de inserción internacional del gobierno argentino. Es una estrategia de inserción que está subordinada a las grandes potencias, digamos, ¿no? Ahora, sí hubo en otros, y eso me parece importante resaltar, en otros momentos de la historia reciente, durante el gobierno kirchnerista, una intención de discutir paraísos fiscales, discutir reestructuración de deuda soberana, de buscar acuerdos. En algún momento se experimentó, se ensayó un acuerdo con Brasil para tratar de lograr algún consenso entre los países en desarrollo, por lo menos de los 3 países latinoamericanos que están representados en el G20. Y me parece, Marcelo, y esto es por ahí lo último que pensaba decir, que esto es sintomático, decía, de la manera en la que tiene el macrismo de entender el mundo, de la visión de la globalización con la que asumió el gobierno de Macri, una visión, uno diría, casi ingenua, uno podría hasta usar la palabra ideológica, es una palabra que usan ellos, digamos, para definir la manera en la que ven la globalización, y que es una visión que está siendo puesta en crisis. Argentina, efectivamente, se encuentra en un momento de doble dependencia. Depende de Estados Unidos, depende de China. Veamos un último gráfico, me parecía interesante mostrar, que apareció hoy en el diario La Nación, muy interesante, sobre la evolución del comercio exterior con China. Mirá importaciones y exportaciones de China en los últimos años, cómo se va poniendo en crisis la balanza comercial con China. Entonces, Argentina en una situación de doble dependencia. Depende de Estados Unidos por una cuestión geopolítica, pues necesita el apoyo de Estados Unidos en el fondo, por una cuestión de seguridad, etcétera, y depende de China por esto, porque depende comercialmente, depende en términos de inversiones, depende en términos de asistencia financiera. Entonces, y con esto cierro, Marcelo, coincido con la idea de que no fue una cumbre desaprovechada del todo, de que le puede dar algún rédito, algún dividendo en materia de política interna al presidente, y que al mismo tiempo fue una oportunidad desaprovechada que se podría haber utilizado para imponer o para tratar de incidir de alguna manera en los asuntos globales desde el punto de vista de un país periférico y en desarrollo como el nuestro. Gracias, José. Ya está en el estudio y en minutos vamos a entrevistar a Raúl Eugenio Zaffaroni sobre el tema del día, la reglamentación del Ministerio de Seguridad para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. Argentina es como que Macri estuvo haciendo equilibrio entre Estados Unidos y China, ¿no? El fin de semana. A ver, yo creo que Argentina ha tenido un problema histórico con las transiciones de poder. Cuando Gran Bretaña declinaba y Estados Unidos ascendía, Argentina quedó agarrado de Gran Bretaña y no entendió los cambios en la geopolítica mundial. Creo que ahora estamos en otro proceso de transición, con una declinación de los Estados Unidos y un auge de China. Y creo que es un momento de ser muy prudente. Ahora bien, en esa prudencia y esa cautela que de algún modo se expresó en esta cumbre, no deja de significar que el corazón, las preferencias y la ideología de Macri está mucho más cerca de Washington que de Beijing. Pero bueno, al fin y al cabo, esta es una opción que seguramente próximos gobiernos de Argentina deberán saber calibrar. Y la esencia es no perder autonomía con esto, porque si el resultado es este de una doble dependencia, pues estamos mucho peor. Leandro. Me parece sí que coincido totalmente con Juan, estamos en un proceso de transición hegemónica de Washington a Pekín, o cómo se tramita en lo que se verá en los próximos años. Claro, vos escribiste una nota del G20 al G2. Exactamente, América Latina es un continente en disputa y la cuestión es cómo pensar una estrategia de inserción internacional con los países de la región, con los países
del sur global y no tomando a crítica y pasivamente la agenda de las grandes potencias. En ese sentido digo que para la Argentina no fue un éxito, sí para la estrategia política de Macri, y creo que el gran éxito fue de la contracumbre que se hizo el miércoles y el jueves y de la movilización de la confluencia fuera G20, fuera FMI. ¿Por qué? Porque el gobierno instaló una agenda de miedo. Dijo, va a haber disturbios, puede haber heridos, puede haber muertos, estamos en alerta, movilizó más de 22.000 agentes de seguridad y aún así en ese contexto se hizo una movilización masiva, una movilización diversa convocada por más de 100 organizaciones que plantearon algo que es muy complejo para el consenso y la ideología neoliberal, que es decir, hay alternativas. Hubo muchos foros temáticos, se plantearon documentos con alternativas y me parece que ese es el desafío. No pensar que lo único que hay que hacer es seguir, digo, los lineamientos de las grandes potencias. Juan Gabriel, Leandro, a los dos, gracias por venir. Hay que recordar una cosa, si me permitís. Sí, cómo no. Hay una canción fabulosa de Joan Manuel Serrat que se llama Fiesta. ¿Sí? Y es un jolgorio, es un barrio, todo el mundo está contento, feliz. Y en un momento, al final de la canción, dice, bueno, llega el momento de la resaca. Y en ese momento vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Terminó la fiesta y todos volveremos a estar como estábamos el 29 de noviembre. Gran final. Breves auspicios y entrevistamos a Raúl Eugenio Zaffaroni. Las experiencias se convierten en momentos, momentos para disfrutar, explorar, para vivir, para compartir, para detenerse y pensar. Momentos que merecen ser celebrados. Viví experiencias únicas. Venite a San Juan. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Auspicia este programa VIND, Banco Industrial, el valor de hacer. Para más info, ingresa a www.vind.com.ar. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, presentaba el programa al principio diciendo que justo en el día donde las garantías respecto a el accionar de las fuerzas de seguridad se ven amenazadas por la resolución conocida esta mañana de Patricia Bullrich, tenemos como invitado a un jurista que es tal vez el más representativo del llamado garantismo. Raúl, gracias por venir. No, al contrario, un gustazo. Tu primera impresión cuando esta mañana, supongo que te enteraste como todos, ¿no? Porque no hubo anticipo, de la resolución de la reglamentación del uso de armas de fuego, tu primera conclusión, tu primer impacto, ¿qué es lo que leíste? Bueno, lo que leí es que a través de una reglamentación del Ministerio de Seguridad quieren reformar el Código Penal, lo cual me parece que no funciona. Creo que es una reglamentación muy peligrosa. Le aconsejaría a los muchachos de la policía que tengan mucho cuidado con esa reglamentación, porque pueden ligar una... Después, cuando viene el escándalo, el hilo se corta por lo más delgado y naturalmente se le quita cobertura y se deja libre al poder punitivo, se deja libre al derecho penal, al hilo más delgado, ¿no? Esa reglamentación está alterando el concepto de legítima defensa del Código Penal. Ahora vos sabés, Raúl... Es decir, con esto te quiero decir lo siguiente, hablan del deber, del cumplimiento del deber, no, cuidado. El cumplimiento del deber del policía es el mismo que es el equivalente al permiso que tenemos nosotros. Vos y yo podemos defendernos directamente, podemos, no nos obligan. Podemos defender a un tercero, tampoco nos obligan, pero podemos hacerlo. El policía tiene el deber de hacerlo, pero en el mismo límite que tenemos nosotros para defendernos legítimamente, en defensa propia, para defender a un tercero, no más allá.
Ahora, en un reportaje que en un medio donde suele aparecer con mucha frecuencia la ministra de Seguridad, le planteaban precisamente si alguno de los casos específicos enumerados en la resolución, que a juicio de los periodistas que la estaban entrevistando podían chocar contra el Código Penal, a eso Patricia Bullrich respondió: el Código Penal lo que establece es que el accionar de la policía debe atenerse a la reglamentación correspondiente a la fuerza de seguridad. En tanto estamos cambiando, decía ella, la reglamentación, no hay problema con el Código Penal. ¿No es así? No, por supuesto que no. Que por vía de reglamentación va a permitir que se ejecute a una persona, que se aplique una pena de muerte. No, eso es imposible. El deber del policía es de defenderte legítimamente, a vos o a mí. Lo que nosotros, que no somos policías, tenemos el permiso de hacer. Él tiene el deber de hacerlo. Y la legítima defensa requiere que haya una agresión ilegítima, en curso o inminente. Y si la agresión ha terminado, no es posible ya defenderse legítimamente. Yo ponía como ejemplo uno de los 5 o 6 que, con sentido común, sin conocimiento del derecho, suenan irrazonables y peligrosos. Dice, cuando integrase un grupo de 2 o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos o haya lesionado a terceras personas, puede hacer uso del arma de fuego. La legítima defensa tiene que ser contra el agresor, no puede ser contra otro. O sea, si somos 4 y... Somos 4 y hay alguien agrediendo, sí, contra él sí. También lo del peligro inminente no es peligro inminente, es agresión inminente, cuidado. Así lo dice el Código Penal. Por supuesto que si alguien está sacando una 9 milímetros no voy a esperar que me dispare. No, claro, obvio, eso está claro, es inminente la agresión. Pero tiene que haber una agresión inminente, no cualquier peligro. ¿Por qué crees que lo hacen? Porque una interpretación, en principio, que me suena razonable, es que el gobierno, sabiendo que con la economía no va a ganar las elecciones, no es un argumento electoral, habiendo visto qué sucedió en Brasil, que entre otras cosas el discurso de mano dura de Bolsonaro resultó electoralmente redituable, está imitando con las diferencias del caso. Es muy probable, pero que tengan mucho cuidado los muchachos de la policía con someterse a este reglamento, porque después la justicia cae sobre ellos, después los jueces caen sobre ellos. Yo no sé si este reglamento en sí mismo, primero es una irresponsabilidad, es una violación del deber de cuidado por parte de la cadena de mandos de fuerza de seguridad. La cadena de mandos tiene que tener mucho cuidado con lo que está haciendo. Y de este momento está incitando a la fuerza de seguridad a violar la ley penal. O sea, tu primera advertencia es a los policías. A los policías, muchachos, tengan cuidado con esto. Lamentablemente nosotros, apegado en el poste, en la Corte 3-2, no tenemos sindicalización policial. Casi todas las policías europeas, salvo la Guardia Civil española, están sindicalizadas. Y como no tenemos sindicalización policial, pegó en la Corte, en el poste 3-2, está prohibida. Los policías son los trabajadores estatales que tienen menos derechos laborales reconocidos. No se les reconoce la sindicalización, no se les reconocen paritarias, no se les reconoce discutir horizontalmente las condiciones de trabajo. Por supuesto, derecho de huelga un sindicato de policía debería salir de existir, debería salir a repudiar. Tendría que salir a decir, bueno, ¿qué pasa? Cuidado que nos colocan en un peligro, a ver qué es lo que está sucediendo. Lamentablemente, por las policías hablan las cúpulas, pero no estamos oyendo a la gente de la policía, al trabajador policial. Te llevo al terreno de la política partidaria. Bueno, tu cercanía con Cristina es conocido. Cristina tuvo una definición en el foro del pensamiento crítico hace pocos días, poniendo en cuestión la división de poderes y en particular la división del poder judicial, al que asoció a un resabio monárquico de poder vitalicio. ¿Qué lees vos de eso que dijo Cristina o qué intención podría tener un futuro gobierno de Cristina en ese sentido? No sé cuál es la idea, yo hace tiempo que no hablo con Cristina, no sé qué idea tiene respecto de esto, pero puedo decir lo que pienso en general.
Obviamente que sí, nosotros tenemos una estructura constitucional del Poder Judicial que es la peor de todo el constitucionalismo comparado que conozco, y no me estoy refiriendo ya a constituciones europeas, sino a constituciones de nuestra propia región latinoamericana. No tenemos casación, citar jurisprudencia en la Argentina no sirve para nada, porque cada tribunal sigue diciendo lo que quiere. ¿Pero qué cambiarías organizacionalmente? Organizacionalmente creo que tendríamos que tener un tribunal constitucional en serio. Es decir, un tribunal constitucional más o menos modelo europeo, con nombramientos cruzados, etcétera, como tribunal político, que resuelva conflictos de poderes incluso, y que cuando declara inconstitucional una ley, la ley pierde vigencia y terminemos la historia. No. Eso en lugar de la Corte. En lugar, sí, y la Corte la ampliaría y la convertiría en un tribunal de casación nacional. Es decir, tenemos códigos únicos en el país, pero con 25 posibles interpretaciones diferentes. En consecuencia, esto es, seguridad jurídica es previsibilidad. Si vos no sabés cuál es la jurisprudencia, cuál es el criterio que tiene el tribunal, y bueno, puede resolver cualquier cosa. Y como no hay jurisprudencia obligatoria, no hay acá fórmula obligatoria, incluso la jurisprudencia de la Corte Suprema directamente no se aplica en el caso, pero no es obligatoria, no tenemos ni siquiera el stare decisis, el estar a lo decidido que tiene la Corte Suprema norteamericana. Entonces esto es un país que no tiene seguridad jurídica, no es previsible. A veces lo digo irónicamente, pero no tan irónicamente. Cuando se consulta a un abogado en la Argentina, lo más que te puede decir, voy a estudiar el caso y vamos a hacer el máximo esfuerzo, pero no te asegura resultado. ¿Por qué? Porque realmente no sabe lo que va a decidir el tribunal. Bueno, esa incapacidad de previsión, esa imprevisibilidad, eso es inseguridad jurídica. Raúl, vos sos muy crítico del accionar de la justicia en todo el capítulo de las causas contra los funcionarios del gobierno anterior. En el caso particular de, por lo menos dos que tienen condena firme, ¿no? Vudú y Debido, ¿qué considerás que debería hacer un gobierno distinto en 2019 si llegara a ganar? Si considerás que debería hacer algo en esos casos. Dadas las características con que se han condenado, dada la forma en que se ha manipulado un sector de la justicia federal, creo que habría que hacer una ley de revisión extraordinaria. ¿Qué es eso? Y que se pueda revisar la sentencia. ¿Y eso es decisión del Poder Ejecutivo? No, es una ley directamente. Del Congreso. Una ley del Congreso, sí. Que establezca una revisión extraordinaria en todos estos casos debido a la posible parcialidad de la justicia. ¿Para vos es posible parcialidad o en esos dos casos crees que...? Yo creo que hay parcialidad, pero bueno... En esos dos casos también. Sí. ¿Hay antecedentes de esas revisiones? Bueno, hay antecedentes de amnistías, que han terminado con amnistías, todas estas cosas. A medida que la justicia se va convirtiendo en persecución política, directamente vas deslegitimando las decisiones en sentencias. Y finalmente, bueno, en los casos anteriores que hemos visto, sí, terminaron, la persecución política termina en amnistía, desgraciadamente. Por eso que yo siempre he defendido, respecto de los acusados de genocidio, que nunca hiciéramos una legislación extraordinaria. Que se le aplicara el Código Ordinario, que se le aplicara el Código Procesal Ordinario, que se aplicara el Código Penal Ordinario y que se observaran todas las garantías. Por último, como jurista, además viajás permanentemente por el mundo y tenés visión internacional, y sos un hombre de la política. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está pasando en términos jurídicos de derechos humanos en Venezuela? Bueno, creo que hay problemas serios, no conozco exactamente, no he vuelto a Venezuela, hace mucho tiempo, hace años que no vengo a Venezuela, que no voy a Venezuela, no conozco la situación interna. Lo que sí te puedo decir que en toda la región estamos viviendo una grave situación de deterioro de derechos humanos. Esto además no lo digo yo y lo dice muchísima gente, y diría que no solo en toda la región, sino en el mundo. Hace 4 meses tuvimos la presencia de Guterres, del secretario general de Naciones Unidas en Costa Rica, y en el discurso Guterres dijo: estamos en un momento regresivo de derechos humanos en el mundo. Momento regresivo en el mundo, derechos humanos. Regresivos. No me extraña que suceda en Venezuela, sucede en muchos otros países.
tenemos ejecuciones sin proceso en cantidades industriales, tenemos algunas tendencias de ejecuciones sin proceso en algunos países, el gatillo fácil que le llaman acá, con marcada tendencia racista. Esos son hechos que sí estamos viviendo en la región, lamentablemente. Raúl, gracias por venir. No, por favor, un gustazo. Nos vamos a un breve corte y cuando volvamos, Emanuel Álvarez Agi sigue buscando las causas de la inflación, principal problema según surge de cualquier encuesta que se haga hoy en día en Argentina, y va a desafiar la idea de que la causa de la inflación es el Estado y su déficit. Después de unos breves anuncios.